Buenos días a todos. El día de hoy vamos a tocar el último video que nos corresponde trabajar en este ciclo y se trata de la gestión del conocimiento. Para eso tenemos que definir inicialmente qué es conocimiento, pero el conocimiento va ligado a otras serie de palabras o definiciones como son los datos, la información, por último el conocimiento para formar el capital intelectual de una organización. ¿Qué son los datos? Los datos son elementos primarios de información que por sí solos no tienen relevancia en la toma de decisiones. Es información que se obtiene, es información cruda, y con esta se apoya el proceso para obtener información. ¿Qué es la información? Ya es el dato como tal procesado, que tiene un significado, relevancia, propósito y contexto, y por lo tanto ya tiene utilidad para tomar decisiones disminuyendo la incertidumbre. Con esto formamos el conocimiento, que es la mezcla de experiencias, valores, información, el know-how, que es saber cómo se hace, y sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información, y es útil para la toma de decisiones dentro de una organización o dentro de cualquier otro contexto. El capital intelectual es el conocimiento intelectual de la organización. Es un bien intangible que posee y puede producir valor, es decir, es el conocimiento que se tiene de la empresa, ya sea por cada uno de sus trabajadores o sea de manera general, cuando ya se encuentra almacenado por medio de ciertas herramientas. Pero ¿cómo medir o valorar realmente el valor del capital intelectual de una organización? Algunos teóricos, autores, han propuesto una fórmula muy sencilla, que es tomar el valor total de la empresa en el mercado y restarle el valor de los activos materiales que registran los libros de contabilidad de la organización para obtener el valor intelectual el capital intelectual de la organización, es decir, el precio o el costo de los activos fijos, de los activos materiales de la organización, menos se le resta esto al valor comercial que tiene la empresa en el mercado, y lo que queda es aparentemente el capital intelectual de la organización. A pesar de esto, sigue siendo como un bien intangible de la organización, sigue siendo un poco difícil de calcular su verdadero valor e importancia. Los componentes del capital intelectual dentro de la organización son los activos del mercado, como marcas, clientes, canales de distribución; activos de propiedad intelectual, como son el know-how, los secretos de fabricación; los activos centrados en el individuo, como la pericia, la creatividad, la habilidad y el liderazgo que posee cada una de las personas; y los activos de infraestructura, que son tecnologías, metodologías y procesos en sí. Otra forma de visualizar las diferencias que hay entre información y conocimiento es observando las características de las estrategias basadas en cada uno de estos dos elementos. Por ejemplo, las estrategias basadas en la información dentro de la organización se caracterizan por tener un bajo nivel de personalización, porque el conocimiento es vendido como un producto. Los beneficios que obtiene se dan por eficiencia, la ventaja se da por economía de escala en la producción, las inversiones que realiza se hacen sobre todo en informática, y los empleados son considerados como un costo. En contraparte, la estrategia basada en el conocimiento presenta un alto nivel de personalización, el conocimiento es vendido como un procedimiento, los beneficios que obtiene se dan sobre todo por eficacia, se obtiene desventaja por economía de escala, y la inversión es sobre todo en personal, en recurso humano, en capacitación y preparación de este talento humano para que obtengan más conocimientos, para que su capital intelectual se incremente. Y los empleados son considerados, al contrario que en la información, como una inversión y una opción de ingreso para la organización. ¿Qué características tienen las organizaciones que realmente aprenden? Es decir, aquellas que se preocupan por capturar ese conocimiento tácito de su talento humano y convertirlo en un conocimiento explícito. Esto es, tomar simplemente el conocimiento, las experiencias personales en cuanto a la labor que ejecutan el talento humano, y convertirlo en algo que se pueda almacenar, que se pueda distribuir, que se pueda transmitir y utilizar para crear valor y valor para el cliente, valor en el producto, para mejorar y crear nuevos servicios o productos. ¿Cuáles son estas características? Primero, pues facilitan el aprendizaje de sus miembros, de todos sus miembros y a todo nivel. Crea
adquieren más conocimiento a través de este conocimiento que ya está empezando a gestionar, transmite ese conocimiento, modifica su conducta constantemente, adaptándose perfectamente a los cambios del mercado y preparándose aún para aquellos que no se han presentado, y es muy adaptable a estos cambios. Es decir, que en el momento que ya se presenta, esta organización ya está suficientemente preparada para afrontar ese nuevo reto. Otros de los elementos que se reconocen dentro de las organizaciones que aprenden son que poseen comunicación abierta, el aprendizaje personal y grupal es planeado constantemente, hay escucha activa en las dos direcciones, en vertical y horizontal. El aprendizaje es aplicado, es decir, tiene un uso real. El cuestionamiento es continuo, es decir, se preguntan siempre qué pueden hacer para mejorar, para que debemos estar preparados más adelante. Investigan, estimula, experimenta e innova a todo nivel. Estas son realmente las organizaciones que se preocupan por el aprendizaje, por realizar una buena gestión del conocimiento dentro de sus empresas. ¿Qué componentes deben tener? Pensamiento sistémico, dominio personal, analizar y modificar modelos mentales, poseer una visión compartida de su imagen y de su futuro, y deben realizar un excelente trabajo en equipo, es decir, aprender en equipo. Dentro de estas organizaciones, los diferentes elementos o partes de la empresa tienen diferentes responsabilidades. Por ejemplo, los empleados poseen ideas muy valiosas, pero no las convierten, no tienen la autonomía para convertirlas en conocimiento. Los directivos examinan todo, guían la organización, orientan a los empleados sobre el valor del conocimiento, pero son los directivos intermedios los que hacen como puente entre estas dos partes, y son quienes realmente procesan y convierten el conocimiento de los empleados y los directivos en nuevos y mejores procesos. En la actualidad, sobre todo en los últimos tiempos, las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, se convirtieron en herramienta fundamental para apoyar el proceso de la gestión del conocimiento dentro de las organizaciones. Estas deben estar ligadas a las personas y a las organizaciones, y deben ser adecuadas a cada caso, teniendo en cuenta las características de la organización, la tarea, los recursos y las personas que las van a utilizar. Las tecnologías usadas para este proceso deben tener diferentes funciones. Unas son de buscar y adquirir información, como los buscadores y los metabuscadores. La otra, representar y almacenar conocimiento, por ejemplo, sistemas expertos, sistemas integrados de apoyo al desempeño, depósitos de conocimiento. Otra, crear, transformar y distribuir conocimiento, agentes y sistemas inteligentes, por ejemplo, y compartir conocimiento, por ejemplo, los email, agenda o calendario, sitios de encuentros electrónicos, videoconferencias, entre otros. De manera general, podemos concluir que el desarrollo del conocimiento se da por tres elementos ya mencionados inicialmente, que son la combinación de los datos, información y conocimiento, cada uno de estos originando el siguiente, y todos estos mezclados a su vez o procesados a su vez para crear sabiduría dentro de la organización que nos permita mejorar a todo nivel procesos y productos y o servicios. En la generación del conocimiento se dan diferentes fases o pasos que de acuerdo al autor pueden ser más o menos, pero en general guardan la misma estructura. Primero, la identificación del conocimiento que se necesita alcanzar, la selección del conocimiento realmente valioso, la captura de este conocimiento por medio de diferentes herramientas tecnológicas o técnicas, el almacenamiento de esta información, la distribución de esta información, de este conocimiento a las partes de la organización que realmente lo van a utilizar, la aplicación en sí, es decir, tomar este conocimiento almacenado y comenzar a crear un cambio, ya sean en procedimientos, en servicios o en productos. La creación de este cambio que estábamos hablando, y la venta de este conocimiento, cómo se vende el conocimiento convertido ya en un producto mejorado, en un servicio mejorado, o un nuevo proceso que implique mayor eficiencia, eficacia y ahorro en costos. Pero ¿de dónde obtiene la organización esta información necesaria para crear productos de valor o procesos
de valor, primero dentro de la propia organización. Mira la estructura, los roles, la responsabilidad, las relaciones, tradiciones, la cultura, los valores, las creencias, las investigaciones, los planes de mejora que se dan dentro de la organización. 2. El entorno, comentarios del cliente y de los proveedores, investigación y desarrollo, benchmarking, legislación actual, tendencias, publicaciones, consultores, bases de datos, formación, entre otros. Y por último, sobre todo, las personas, la formación, la experiencia y el contacto con los clientes. Todas estas son fuentes inagotables de información para la organización. No quiere decir que sean las únicas, pero sí son las que más se utilizan dentro de la organización para obtener el conocimiento. Asimismo, la creación del conocimiento organizacional se da en diferentes fases que ocurre lo mismo que el punto anterior, depende del autor, pueden ser más o menos, pero guardan más por lo general la misma estructura. 1 es compartir el conocimiento, 2 creación de un concepto, 3 justificación del concepto que se creó, la construcción de arquetipos, es decir, modelos, para visualizar de una manera preliminar su funcionamiento o efectividad a futuro, y la extensión del conocimiento, es decir, la transmisión de que el conocimiento que se obtuvo a través de todo este proceso que se realizó quede de experiencia o bien sea para evitar repetir errores, o bien sea para mejorar procesos a raíz procesos productos a raíz de la información que se obtuvo. Por último, y debido a la, como siempre, prolongación del video, debido al tema tan extenso, voy a mencionar brevemente los modelos de gestión del conocimiento. Existen varios modelos que se pueden aplicar dentro de las organizaciones para gestionar el conocimiento. Primero, el modelo en espiral de conocimiento, el KPMG Consulting, el Arthur Andersen, el Knowledge Management Assessment Tool, el modelo EOCESI de la Universidad de España, el modelo en función del tipo de trabajo, el modelo social, el modelo sociotécnico, y el modelo local, que es formación de redes regionales del conocimiento. Una de las conclusiones que me parece importante resaltar en este tema es que las organizaciones deben gestionar adecuadamente el conocimiento dentro de sus empresas. Una de las maneras más valiosas es considerar realmente el talento humano, el conocimiento o la información que éste posee. Algunos autores son sabios en afirmar que el capital intelectual de las organizaciones se ve disminuido cada vez que un empleado se retira de la organización. A pesar de que esto es un proceso completamente inevitable, las organizaciones deben propender por obtener la mayor información y valorar la información que poseen los empleados, que son en últimas quienes realmente hacen de la empresa la organización que es.